Bueno, damos las gracias al Padre nuevamente porque nos permite estudiar el día de hoy. Venimos con el tema de las dos casas. La semana pasada quedamos donde el reino de Israel se dividía en dos, donde ya tomó forma como el reino del norte, el reino del sur, y ahora pues vamos a hablar hoy de que cómo el reino se comienza a dividir. Para unas personas, pues es bastante interesante que podamos nosotros recordar estos conceptos. Para otros, pues no recordar, sino aprenderlos. Estamos en ese punto de poder nosotros aprender nuevas cosas. La semana pasada hablamos de que el Jeroboam fue traído de Egipto. Estamos leyendo ahí y entonces lo nombraron rey los que se dividieron en el lugar de Siquén. En Siquén se dividieron el reino. Entonces Jeroboam quedó como aquel, porque Yahweh le había hablado a ella, ¿se acuerda que hablábamos? Le habló para que pudiera él obedecerlo e inmediatamente poder él ser el que reinara a esas 10 tribus. Seguimos leyendo. Dice entonces en el versículo 25 del capítulo 12, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín. Ujú. Y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Sí? Este es el error que a veces muchos de nosotros cometemos, ¿no? Y es cuál, el de pronto no creer lo que Yahweh está diciendo, porque Yahweh ya le había dicho, le había mandado a decir por el profeta muchas cosas interesantes y prometedoras, ¿no? Si se recuerdan, en en el capítulo, al final del capítulo 11, él le dijo, en el versículo 37, que él iba a reinar en todas las cosas que deseara su alma y será rey sobre Israel. Y el 38 del versículo 38 del capítulo 11 le dijo, si prestares oído a todas las cosas que te mandare o que te mandaré y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Entonces, ahora Jeroboam dijo en su corazón, se volverá el reino a la casa de David. Tenía miedo de que las tribus regresaran al lugar de donde pertenecían antes, ¿no? Y dice acá, si este pueblo, versículo 27, versículo 27, capítulo 12, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Actuó con temor, con miedo, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, ¿eh? Dos becerros de oro. Y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Yahweh ya había establecido que el lugar donde se debía adorar era en Jerusalén. Él pudo haber dejado que las personas bajaran y adoraran y subieran sin problema. Pero este, por temor de perder su reino y que lo mataran, hizo estas cosas. Nada más y nada menos que colocó dos becerros de oro. Y puso uno en Betel
y el otro en Dan. Uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, y a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Imagínense lo que hizo Jeroboam. Él actuó por miedo. Yahweh había dicho siempre de que se debería de adorar en Jerusalén. Ahí fue donde él colocó su nombre, ahí se debería seguir adorando. Entonces vemos cómo este varón ahora toma toda esta situación y él toma en sus manos, toma el poder, la autoridad que Yahweh le había dado, pero abusó de esa autoridad porque él ahora estableció muchos conceptos que no debía de haber hecho. Primero que todo hizo dos becerros. Entonces esos dos becerros era como decir el pecado doble que cometió Israel en el monte de Sinaí. En el monte de Sinaí hicieron un becerro. Ahora este varón Jeroboam, que había salido para Egipto como escondiéndose de que Salomón lo quería matar, parece ser que hizo su buena tarea y aprendió sobre el becerrito de oro. Ahora, llegando acá, construye dos, uno en Betel y otro en Dan. Y las personas entonces no dejaba que las personas fueran a adorar a Jerusalén. Y eso causó de enojo. Y aparte de eso, le celebraba otra fiesta que se inventó, porque es que las fiestas solamente están hasta el mes séptimo. En el mes octavo no existe ninguna fiesta. Entonces él quiso inventarse las fiestas ahí. Si usted sigue leyendo, se da cuenta que llegó un profeta de Judá a amonestar a Jeroboam. Y usted sigue leyendo, eso es trabajo de nosotros. Y dice, para que usted pues lo lea en su casa, la idea es poderle yo dar una idea de lo que está pasando y usted pues hace sus lecturas y investiga qué fue lo que sucedió exactamente con eso. Ahora, comienza por este pecado de los dos becerros. Es que sucede pues las cosas que nosotros hoy en día podemos darnos cuenta sobre el exilio de las dos, de las tribus, de las tribus del norte, ¿no? O sea, las tribus de la casa. Y también vemos de que hubo también un exilio por Babilonia. Ok, el reino del norte, que es llamado la casa del norte, el reino de Israel, fue llevado cautivo por Asiria. Así en informaciones a largo plazo. Ellos fueron llevados a Asiria en el año aproximadamente 721, 722 y los colocó por todo el lugar. No los llevó específicamente a un solo lugar como lo hizo eh, el Nabucodonosor, que después más adelante vino Nabucodonosor y se los llevó a ellos para Babilonia. Entonces, Asiria gobernaba la mayor parte del mundo que nosotros conocemos. Sin embargo, unas décadas más adelante, el imperio se había derrumbado a Siria ante el ataque violento de los babilonios. Entonces, vamos viendo así a rasgos de que llega a Siria, se lleva al norte y comienza ahora Babilonia
a conquistar a Siria. Bajo el mando de Nabucodonosor, Babilonia llegó entonces a ser un imperio mundial y heredó territorio y pueblos anteriormente conquistados en su mayoría por Asiria. Si estos pueblos se resistían a sus nuevos amos, Nabucodonosor respondía rápidamente y con mucha furia, y entonces de igual manera como Asiria se llevó a toda la casa del norte, ahora llegaba Nabucodonosor. ¿Y por qué se lo llevó? Pues porque ya se había cansado el padre de estos actos de idolatría, y eran dos becerros de oro. Entonces, ¿qué sucedió? Pues el padre se divorcia de la casa del norte y los suelta. Siguiendo en ese contexto y la historia, vemos de que en el año 586, antes de Mashiach, o antes de la era cristiana, como conocemos, aunque el Adón se valió de los imperios conquistadores para azotar y castigar a los reinos rebeldes, porque todo esto es el propósito de Yahweh. Israel y Judá, una vez más y una vez más, que aquellos cumplieron su propósito, cada reino que el Padre levantaba, cada reino de estos también les llegaba su fin, porque el Padre los levantaba solamente con un propósito, y era de corregir a su pueblo. Este Nabucodonosor en Babilonia terminó, digamos, el reinado de Nabucodonosor. Él terminó en el año 562 antes de Mashiach. Todas estas fechas son aproximadas. Él fue el último y gran gobernante caldeo, y luego de su muerte el imperio comenzó a decaer rápidamente. La propia iniquidad y el paganismo de estos babilónicos dieron como resultado la caída. Entonces Nabucodonosor fue seguido por aquel hombre que se llamaba Amil Marduk, llamado Evil Merodach. Eso se encuentra ahí en Segunda de Reyes 25-27. Y usted vamos a un momentico a buscar Segunda de Reyes. Toda la historia, lo que estoy contando aquí, lo estoy resumiendo, está en el libro de Reyes. Aquí en Segunda de Reyes 25, 27, dice que aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Entonces vemos cómo la historia pues muestra todas estas cosas que se encuentran en la misma Torá. Este reinó un poco menos de 2 años, y después llegó uno que se llamaba Neriglizar, que era cuñado de este, y gobernó solamente por 4 años. Después llegó otro varón que se llamaba Labazimurdog, hijo del anterior, y fue depuesto 9 meses después. Después de así mismo comenzaron a llegar otros que gobernaron, como Nabodinus. Esos son nombres que usted puede estar en la información en la internet. Y digamos que fue llegando así hasta que llegamos al hijo de Nabodinos, que se llamaba Belsasar. Bajo el mandato de Belsasar, aún el pueblo de Babilonia se sintió disgustado por la corrupción prevaleciente en la nación, y resulta de que hubo entonces un imperio que se levantó, que llegó y desmoronó a Babilonia. Entonces, es bueno que nosotros vamos viendo esas cosas. El Padre levanta reinos para castigar a su pueblo, y también los va desapareciendo de igual manera. Los imperios Babilonia estaban entonces tambaleando, y las fieras estaban a la espera, ¿no? Como dice, ahí al este y al norte del Golfo Pérsico, dos naciones ascendían en poder, los medos y los persas, uniéndose bajo la dirección de un gran gobernante que conocemos mucho y tiene mucho que ver
en la edificación digamos, en la reestructuración nuevamente del templo que se llamaba Ciro. Ciro, llamado después el Grande, la alianza medo-persa se volvió hacia Babilonia. Ciro iba a influir profundamente e iba a impactar a la casa de Israel y del mundo en general. Por lo menos tenemos un historiador que destaca la importancia de este hombre en la historia. Ciro el Grande surgió en la historia en el año 559 antes de la era cristiana como gobernador de la pequeña provincia de Anzán, distrito al noroeste de Elam. Si usted sigue buscando sus propias informaciones, por eso le digo aquí, lo voy nombrándole nomás así. Este Ciro aparentemente era el elegido de los medos para ser su rey. Entonces la capital del imperio, Ecbatana, con todo su tesoro, pasó a manos de Ciro prácticamente sin lucha alguna. Y así en 10 años Ciro se convirtió entonces en el señor del imperio medo que comprendía los siguientes territorios: la Persia moderna, el norte de Asiria, Armenia, el Asia Menor y hasta el río Alis. Entonces vemos de que ahora Ciro es el que estaba gobernando. Ciro se dirigió hacia el occidente, decidido a conquistar todo, y después de conquistar el norte de Mesopotamia, atacó y venció a otro, que era un rey de Lidia, que era Creso. Y bueno, eso es pura historia. Y prácticamente volviéndose en el año 539, antes de la era cristiana, Ciro avanzó contra Babilonia, la cual le abrió sus puertas sin presentarle batalla. Eso de acuerdo con Daniel, ¿no? Este Belsasar, que estaba ahí, vio la escritura en la pared que anunciaba la caída de Babilonia, y la noche antes de que Ciro entrara a la ciudad y diera fin al imperio. Eso está en Daniel capítulo 5. Entonces Ciro parece haber sido bien recibido por el pueblo como amigo y benefactor. De esta manera, Ciro llegó a ser el amo de toda Asia Occidental. Sí, abuelo de pájaro, pues le estoy diciendo eso, pero eso está una información que usted debería mirarla. Entonces, la caída de Babilonia marcó el fin del poder mundial semita con el triunfo de Ciro. Una nueva raza, la indoeuropea, se apoderó del dominio mundial y el destino político del mundo estuvo desde entonces en manos de esa raza. Por lo tanto, este acontecimiento marca un momento decisivo en la historia de todo lo que tiene que ver con la Torá. Ciro nace entonces para ser líder entre los hombres, introdujo una nueva norma en el trato de los pueblos conquistados. Ciro, en lugar de tiranizarlos y mantenerlos en sujeción mediante la fuerza bruta, él trató con consideración a sus vasallos y se los ganó como amigos, y fue particularmente considerado con las religiones de los pueblos conquistados. Él comenzó a permitir que cada uno estuviera haciendo sus religiones y practicara lo que ellos creían. Entonces vemos de que esta revolución fue bastante tremenda, y Ciro entonces entra a Babilonia. Los judíos todavía estaban ahí exiliados en Babilonia. Ciro fue levantado entonces ahora por Yahweh para liberar a los judíos. Babilonia entonces cayó ante Ciro en el año 539 antes de la era cristiana. Eso aparece escrito en Segunda de Crónicas 36 del 22 al 23. Y aparece también en el libro de Esdras 1, del 1 al 11. Ciro decretó en su imperio que todo cautivo judío en Babilonia que tuviera el deseo de retornar a Jerusalén para construir el templo podía hacerlo. También permitió que los utensilios de oro y plata robados por las tropas de Nabucodonosor también fueran devueltas. Ahora la pregunta es, ¿qué lo impulsó a él a hacer una proclamación tan liberal? Porque nosotros sabemos que aunque Ciro tal vez haya sido impulsado por la religión de sus dioses, eso lo podemos ver en Esdras
1 al 7, incluyendo el emergente zoroastrismo, al tener respeto por el Elohim de Yahudá, parece que fue movido por el mismo Ruach HaKodesh a enviar de vuelta a los Yahudim a su tierra natal. Eso lo dice el Josefo. Cuando usted tiene el libro de Josefo, el historiador Josefo, lo voy a leer literalmente. Dice, en el primer año del reinado de Ciro, que era el 70º desde el día en que nuestro pueblo fue sacado de su tierra y llevado a Babilonia, Elohim se apenó del cautiverio y la calamidad de este pobre pueblo, de acuerdo con lo que había anunciado mediante Jeremías el profeta antes de la destrucción de la ciudad, de que después de haber servido a Nabucodonosor y a su posteridad, y después de haber soportado esa servidumbre durante 70 años, los restauraría a la tierra de sus padres, y que ellos edificarían su templo y gozarían de su antigua prosperidad. Estas cosas Elohim les concedió, pues él inspiró a Ciro y lo llevó a escribir esto a través de toda Asia. Esto fue lo que escribió Ciro. Así dice Ciro el rey, puesto que Elohim Todopoderoso me ha hecho rey de la tierra habitable, creo que Él es aquel Elohim a quien ahora adora la nación de los israelitas, pues en verdad anunció mi nombre mediante los profetas y que yo le edificaría una casa en Jerusalén, en el país de Judea. O sea que esto era conocido por Ciro porque había leído el libro de Isaías, el libro que éste había dejado con sus profecías. Pues este profeta dijo que Elohim le había hablado en una visión secreta. Es mi voluntad que Ciro, a quien he señalado por rey sobre muchas grandes naciones, envíe de vuelta a mi pueblo a su propia tierra y edifique mi templo. Esto fue predicho por Isaías 140 años antes que el templo fuera demolido. En conformidad, cuando Ciro leyó esto y admiró el poder divino, lo sobrecogió pues un intenso deseo y ambición de cumplir lo que así estaba escrito, de manera que convocó a los más eminentes judíos que estaban ahí en Babilonia y les dijo que les daba permiso de volver a su propia tierra y edificar la ciudad de Jerusalén y el templo de Elohim, por lo cual les ofreció su ayuda y que escribiera a los mandatarios y gobernantes que estaban en las proximidades del país de ellos, que contribuyeran con oro, plata para la edificación del templo y además dieran animales para los sacrificios. Eso está en el libro de Fabio Josefo que llama Antigüedades Judaicas, libro 11, capítulo 1, párrafo 1 y 2. O sea que la profecía de Isaías mencionada por Josefo e implícita en Esdras 1, 2, se encuentra en el último versículo de Isaías 44 y en el primer capítulo de Isaías 45. Entonces es muy probable, hermanos, que Ciro toma Babilonia, encuentra allí a Daniel, estaba vivo, el cual por largo tiempo había sido reconocido como uno de los más sabios ministros del Estado en todo el Oriente, y es casi seguro que haya sido él quien le señalara la profecía de Isaías. Eso es algo hipotético. Y le diera información adicional relativa a la voluntad divina que le fue revelada a él mismo. Esdra, cuando él manda para acá, sabemos nosotros que fue Nehemías y Esdras que comenzaron a hacer lo que Ciro había empezado, ¿no? El rey Ciro vivió más de 500 años antes de Mashiach y figuró en profecías de la Tanaj, mencionadas como en Segunda de Crónicas y en el libro de Esdras y por los profetas Ezequiel, Isaías y Daniel. La Torá establece como el Señor y el mismo Adón es el que mueve el espíritu de Ciro, el rey de Persa, como dice en Segunda de Crónicas 36:22, vamos a ese texto, Segunda de Crónicas,
Vámonos a capítulo 36. Vamos a buscar el versículo 22. Dice entonces acá, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de todo pueblo, sea Yahweh su Elohim con él y váyanse, suban. O sea, así vemos entonces cómo Yahweh utiliza a Persa, Medo Persa, el imperio, y ellos regresan para construir nuevamente pues el templo. Entonces, ese retorno de los Yahudim, porque, porque ellos, el reino del norte llegó a Siria y lo dispersó por todo lugar. Después viene, en la historia como estamos contando, viene entonces Ciro y hace ya todo lo que hablé, pero ahora viene entonces el regreso de la casa de Judá porque estuvieron 70 años cautivos en Babilonia por no guardar el Shemitah y ahorita se cumple porque Jeremías había dicho de que iban a estar 70 años. Entonces ahora es interesante que el rey, vemos cómo el padre puede utilizar a cualquiera para su propósito. Entonces el retorno de los Yahudim, eh, digamos, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo reaccionan ellos ante el edicto de Ciro? O sea, vemos de que no muchos de los exiliados, no muchos de ellos, demostraron estar ansiosos de volver al lugar. Medio siglo en Babilonia, 50, más de 50 años, porque estuvieron 70, había llevado a la mayoría a adoptar las costumbres, la cultura de la tierra de su forzada adopción, porque los llevaron, pero la mayoría se había sujetado a la nueva tierra por lazos matrimoniales y de amistad, por fuertes conexiones comerciales. Además, había crecido en Babilonia una generación que no conocía lo que en ese tiempo era Palestina, y para estos Yahudim que habían nacido ahí, Judea había dejado de ser un lugar atractivo para vivir. Entonces, la fuerza de un vínculo sentimental poderoso era necesaria para inducirlos a retornar nuevamente a la tierra que Yahweh necesitaba que regresaran. Pero ¿qué pasa? Muy pocos lo sentían así. Es extraño, pero es lo mismo que pasa el día de hoy. Yahweh quiere que todo el mundo regrese a su tierra. Ese es el deseo del Padre. Eh, pero la gente se acomoda en el lugar donde están porque tienen sus economías, sus familias, se envolvieron. Imagínense en ellos y ahora ellos no quieren regresar. De igual manera, el llamado a la casa de Israel que está en las naciones es igual. Mucha gente no quiere venir, no quiere regresar, pero no necesariamente a la tierra como tal, sino al Elohim de Israel. Porque estas personas tenían que regresar, pero se habían acomodado muy bien en Babilonia. Cuando usted se hace un estudio un poco minucioso, se va a dar cuenta que no regresaron en porcentaje, se quedaron muchísimos en Babilonia. Los que regresaron fueron muy pocos en comparación a los que se fueron. Entonces, el primer grupo de exiliados llega a Judea eh, poco después del año 536, antes de la era cristiana, y ellos llegaron bajo el reinado de Zorobabel, que era miembro de la línea real de David. Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 3. Vamos a regresarnos. Primera de Crónicas 3, 19. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas son libros que uno debe leer para poder estar empapado de estas cosas y seguirlos leyendo todo el tiempo, porque nunca se le va a quedar esa información a uno en la cabeza completamente. Pero la idea de nosotros aquí es tener una idea más o menos de cómo fue que sucedió esto, porque para muchos no sabían que estaba Siria, Babilonia, Medo-Persa, ¿no?
Y después vamos a ver que entran los griegos, entonces se forman todos estos imperios que han estado gobernando al pueblo de Israel. Pero nos damos cuenta de que es Yod Jebaje quien permite que suceda esto y que ellos tienen que hacer lo que Yahweh dice que hagan. Entonces vemos aquí en 1 Crónicas 3, capítulo 3, versículo 19. Lee de esta manera. Los hijos, dice, los hijos de Ananías, Pelatías y Jasías, su hijo Rafael, su hijo Armam, y su hijo Abdías y su hijo Zacanías. Estoy leyendo desde el 19, dice, los hijos de Padaías, Zorobabel y Simaí, y los hijos de Zorobabel, Mesulán, Ananías y Solomí y su hermana. Aquí están nombrando de las personas que comienzan a hacer su regreso nuevamente. O sea que ese primer grupo aproximadamente llegan, ¿sí? Y ahí se encontraba Josué, un sacerdote levita del linaje de Sadoc. Sadoc era el sumo sacerdote en el tiempo de la dedicación del templo de Salomón. Entonces, en primer retorno tuvo todas las características de una cruzada religiosa. El grupo estaba integrado por 40 o 50.000 personas y algunos grupos más pequeños de exiliados surgieron emigrando desde Babilonia durante los siguientes 100 años. Pero la mayoría de los judíos no regresaron y por siglos hubo entonces mayor cantidad de judíos en Babilonia que en la misma Tierra Santa. Vemos entonces que hay un individuo ahí cuando vamos al libro de Esdras, vamos a buscar el libro de Esdras 1. Esdras. Después de Crónicas está Esdras. Esdras 1:8. Bueno, Esdras 1:8 dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Usted puede leer el libro de Esdras en el 8, versículo 11 dice, todos los utensilios de oro y plata eran 5.400, todos los hizo llevar Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces, vienen con Zorobabel, con Esdras y Nehemías. Entonces, vemos de que después comienza a venir las personas, no llegan todos. Entonces desapareció, digamos, el deseo de las personas regresar a Jerusalén, porque pues ya tenían familias, tenían esposa, hijos allá en ese lugar, donde muchos de ellos habían nacido y no les interesaba absolutamente nada de lo que ellos, o tal vez no hubo no les hablaron sobre su identidad y se mezclaron cuando el Padre mismo dice en la Torá que ellos no se pueden mezclar con las naciones. Entonces, cuando los yahudinos volvieron a Israel, encontraron que los samaritanos habitaban en la tierra. Entonces, los samaritanos eran un pueblo cuyo nombre fue tomado de la ciudad de Samaria. Ciudad de Samaria le pertenece la capital del reino del norte. Y cuando cayó ante Asiria en el año 721-722, solamente unos pocos israelitas pertenecientes a las clases más pobres quedaron en aquella tierra, puesto que esta región era la frontera entre el territorio asirio y el territorio egipcio. Al sur, los asirios dejaron una fuerte defensa de tropas allí y los hombres de estas tropas se casaron con mujeres israelitas y adoptaron algunas formas de adoración de Yahweh, pero evidentemente las mezclaron con ideas paganas que ya habían comenzado desde el tiempo de Jeroboam. Entonces los judíos del reino del sur consideraban por ello que los samaritanos no solamente eran israelitas impuros, sino también que eran
paganos. Por eso nosotros encontramos historias como Yeshua con la samaritana y vemos de que es que hay una lucha de raza y ellos no consideraban que ellos eran, que podían estar con ellos. Entonces, los Yahudín que retornaron desde Babilonia estaban ansiosos de restituir la adoración oficial a Yod-Heh-Vah-Heh en Jerusalén. Su primera acción, por lo tanto, fue reparar el altar de los holocaustos y renovar los sacrificios de la mañana y de la tarde, conocidos como los tamí. Después procedieron a celebrar fiestas de los tabernáculos y otras festividades en consecuencia de esa costumbre. Cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, nos damos cuenta que todo esto está sucediendo aproximadamente como para el mes séptimo, cuando está sucediendo. Si nos vamos vamos a Nehemías 8, Nehemías 8. Cuando leemos acá, si usted lo puede leer, mucho se da cuenta que estaba aquí, va a leerlo así por encimita. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Estoy leyendo capítulo 8, que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajeran el libro de la ley de Moisés, el cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras un sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Vemos entonces que en el mes séptimo se celebran las fiestas de las de otoño. Entonces vemos de que las fiestas de esa época son Sukkot, ¿sí? Nosotros celebramos Yom Teruah, Sukkot, y también se celebra, bueno, cuando nosotros comenzamos nosotros celebramos Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Aquí vemos que ellos comienzan a celebrar. Dice que el primer día del mes séptimo vendría siendo para nosotros lo que conocemos como Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Dice aquí, si usted sigue leyendo, dice que se leyeron todo lo de y bueno. Si va al versículo 10 el 13, dice que al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias en todo el pueblo, sacerdotes y levitas. Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Yahweh había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Muchos para estas personas esto era como nuevo. Esto era nuevo. Ellos estaban regresando de un cautiverio en Babilonia. Muchos no sabían nada de esto, muchos estaban nuevos. Otros ancianos sí sabían, pero en la mayoría que habían nacido allá en esos 70 años estaban pues completamente extraños de toda esta información, pero vemos acá entonces cómo, si usted sigue leyendo el libro de Nehemías, se da cuenta cómo confiesa sus pecados y cómo comienza a restablecerse. Entonces, bajo la dirección de Zorobabel, los Yahudí repararon el altar y comenzaron la reedificación del templo, pero los samaritanos eh, eh, pidieron permiso para participar en el proyecto, haciendo notar que habían estado ofreciendo sacrificios a Yahweh desde los días de la conquista de Asiria. Eso lo vemos en Esdras 4, 1, 2. Los judíos, Yahudim, terminantemente rechazaron el ofrecimiento de ayuda y los samaritanos, enojados, comenzaron una abierta oposición al proyecto. Eso lo encontramos aquí en el libro de Esdras 4. Cuando vamos a leer el versículo 3 al 6, dice, Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Elohim, sino que nosotros solo edificaremos a Yahweh Elohim de Israel como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los eh, consejeros para frustrar los propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reino de Darío, el rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá
y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislamán, Mitrades, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persa, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Entonces vemos que hubo una oposición por parte de los samaritanos para la construcción del templo. Entonces la obra de construcción del templo fue postergada hasta el segundo año del reinado de Darío I, aproximadamente en el año 520 aproximadamente antes de la era cristiana. Lo que conocemos nosotros como el segundo templo, pero prácticamente es la reconstrucción de lo que Nabucodonosor había venido, había destruido el primer templo, ¿sí? Eh, Ahora comienza la construcción del segundo templo. Entonces se reanudan las construcciones del templo, fue inspirada por dos profetas, Ageo y Zacarías, y eso lo podemos ver en el libro de Esdras 5:1. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idod, ambos profetas, a los hijos de Yahudá, que estaban ahí en Jerusalén, en el nombre de Elohim de Israel, quien estaba sobre ellos. Eso está ahí en el libro de Esdras capítulo 5. Vemos entonces cómo la historia, todos estos escritos se conservan en la Tanaj. Entonces, el gobernador local y los líderes de Samaria intentaron obstaculizar el proyecto. Los Yahudín apelaron a Darío. Finalmente lograron probar que solo hacían lo que Ciro les había concedido hacer, ya que Ciro había recibido ese mensaje de los profetas anteriormente. Así que se les permitió continuar con el proyecto. Cuando usted mira, lee capítulo 5, capítulo 6 de Esdras, se va a dar cuenta. Y el templo quedó terminado en el año 515 antes de la era cristiana. Y se conoce a ese templo como el segundo templo, se le conoce siempre. Entonces, por decir que el primer templo era el templo de Salomón, y este templo, que ellos encontraron las simientes, pudieron construir sobre esas simientes para el segundo templo. Es una historia bastante interesante que la idea es que nosotros la conozcamos y la leamos. Muchas personas a veces no leen las crónicas porque les parece aburridora o Primera Reyes, pero ya usted con este pequeño, digamos, historia que le estoy contando, usted va a tener en cuenta poder leerlo y así poder atar puntos y usted darse cuenta de la importancia de conocer esta historia y está allí. Está ahí en el libro de Esdras, Nehemías, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Entonces, no hay ninguna mención de Zorobabel después de terminar la construcción del templo. La dirección de la comunidad quedó entonces a cargo de los sacerdotes. Este gobierno teocrático fue tolerado por los persas durante un tiempo, también por Alejandro el Grande. Entonces ahí ya comienza la historia otra de, eh, sobre la situación de Alejandro el Grande. Acabamos de pasar hace el año pasado en diciembre, ¿no? Entonces, el retorno de los judíos bajo la dirección de Esdras y Nehemías, pues no se sabe mucho el estado de los asuntos yahudín entre el tiempo transcurrido desde la finalización del templo del año 515 antes de la era cristiana y la aparición de Esdras y Nehemías en Jerusalén, junto con los grupos que los acompañaron. Puede decirse con seguridad que la llegada de Nehemías a Jerusalén fue en el año 445 antes de la era cristiana. La fecha del ministerio de Esdras es tema de mucha controversia. Punto acá es que se construye el templo y se comienza otra vez a hacer todo lo que se había dejado de hacer. Pero ¿qué pasa con la tribu del norte? Aquí les doy un recuento un poquito sobre lo que es la tribu del sur, pero la tribu del norte parece entonces que dónde se quedó, si regresaron, no regresaron, dónde están. Y la tribu del norte son aquellas personas que se fueron por todos los lugares, dice la palabra que fueron sembrados en muchos países y perdieron su identidad, perdieron completamente su identidad y se fueron. Vamos a buscar el libro de Ezequiel 36. Cuando usted lee Ezequiel 36, usted se va a dar cuenta
de eso y pues vamos a dejar aquí, la otra semana vamos a averiguar qué pasa con la tribu del norte. Ya más o menos tuvimos una pequeña información histórica de lo de la tribu del sur, porque a ellos se le ha dado el oráculo. No se olviden, yo les dije a ustedes, y la semana pasada lo vamos a ver con textos, de que Yahweh se había divorciado de la tribu del norte. Yahweh nunca se divorció de las tribus del sur, no, solo del norte. Y por eso es que él se divorcia. ¿Por qué? Porque estaba en eso con el becerro. Entonces, cuando usted lee el libro de Ezequiel 36, usted se da cuenta y conecta más o menos lo que yo estoy diciendo acá. Ezequiel 36 dice, desde el versículo 16, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre. Ojo pues, que aquí usted, con lo que he contado, usted lee este libro y usted ya más o menos va conectando cosas. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel, refiriéndose a la casa de Israel, moraba en su tierra, ¿no? Mientras la casa de Israel, el reino del norte, moraba ahí en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. ¿Se le parece a la historia que le acabo de contar ahora? El reino del norte, ¿cómo contaminó? Con los dos becerros. Mientras estaban allí, Jeroboam, que era un efraimita, le colocó dos becerros y se contaminaron. Por eso esa fue la gota que rebosó el agua en el vaso y ahora ya Yahweh permitió que se levantara a Siria para venir a hacerle juicio por sus obras, su idolatría. Dice acá, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, hablando de la casa de Israel, la casa del norte. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Ellos hacían unas cosas horribles de sacrificios a dioses paganos, porque con sus ídolos la contaminaron. Entonces vemos acá, desde el versículo 17 y el 18, el pecado de Jeroboam. Ahí no lo dice como tal, de que yo los voy a sacar porque levantaron dos becerros. No, ahí no dice eso, pero leyendo Reyes, dándonos cuenta de toda la historia, nos damos y entendemos que, claro, fueron eso lo que causó que el reino del norte fuera repugnado y repulsado y repelado por parte del Padre, no quería que ellos estuvieran allí. Y aquí está diciendo el capítulo 30, porque usted lee Ezequiel 36 sin este conocimiento que acabamos de tener en estas semanas, ¿usted no le parece, o sea, dice, cuándo pasó esto? Entonces, cuando uno comienza a hacer una conexión de textos, exégesis, se da cuenta que lo que está pasando aquí es exactamente lo que el pueblo, la casa de Israel, gobernada por Jeroboam, en su capital en Samaria, hicieron. Llevaron dos becerros, uno en Betel y el otro en Dan. Eh, Tomaron personas para que hicieran rituales, hicieron otra fiesta que no tenía que hacerse. Entonces, pues, se formó un rollo ahí con la idolatría. Por eso usted cuando vuelve y lea este texto, usted se va a dar cuenta que se está hablando desde ese evento que fue como quien dice ya lo que hizo pues que se fueran divorciados por parte del padre. Entonces dice en el versículo 19, siguiendo la misma línea, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Aún más profanaron mi santo nombre. Ojo, diciéndose de ellos, no que ellos decían, sino que los que estaban en las naciones miraban a ellos y decían de ellos, estos son pueblo de Yahweh y de la tierra de él han salido. O sea, que lo que estaban haciendo estaba deteriorando el nombre de Yahweh. El testimonio de estas personas estaban profanando lo que era Yahweh. Dice el versículo 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado, ¿sí? Por las acciones.
que estaban haciendo, porque todo el mundo sabía que ellos habían salido de esa tierra, por casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y lo bajará ahí. Lo bajará ahí porque sí tenemos una historia, tenemos fechas, tenemos personas, tenemos algo tremendo que tiene que ver con la casa del sur, porque ellos pues violentaron el Shemitah y ellos fueron, por medio de un profeta, se les dijo que irían, pero regresarían 70 años después. Buenísimo. Y esa es la idea, que usted entienda, pues, pero no hay como una historia que diga lo mismo, que entonces ahora se le envió para que regresara. Entonces, la próxima semana vamos a ver cómo y es que comienzan ellos a regresar, dónde se divorcian, por qué lo hacen y por todas estas cosas de este pecado, hasta cuándo el Padre los permite que estén la casa del norte fuera y comienza su llamado en el año que el Padre desea que regresen. Y eso, pues, vuelvo y lo traigo, son hipótesis, pero son basados en textos bíblicos y podemos nosotros hacer una conexión exegética de ver, porque nosotros somos parte de esa exilio que está regresando, entonces nosotros podemos decir más o menos que este despertar de la casa de Israel está sucediendo un tiempo y con los datos que le va a dar la próxima semana, va usted a decir, bueno, tiene sentido y vamos entonces a seguir adelante estudiando. Amén. Pues voy a dejarlo hasta acá, que Dios los bendiga a todos y bueno, espero que podamos aprender con estos estudios que estamos tomando cada semana. Shalom, shalom.